Libertad o una prisión colectiva. La voluntad general de Rousseau fascinó a Kant, encendió revoluciones pero también abrió sombras totalitarias. ¿Cómo moldearon su vergüenza, abandonos y paranoia su filosofía? En esta inmersión profunda, seguimos las huellas de Stanford y preguntamos, ¿es posible la verdadera libertad? Hemos despertado tu curiosidad, mira el vídeo y pon a prueba tu propia voluntad. Hoy nos adentramos en la mente de una de las figuras más influyentes y, a la vez, más desconcertantes de la filosofía. Hablamos de Jean-Jacques Rousseau. Sin duda, un pensador absolutamente clave. Para este análisis a fondo, nuestra fuente es un artículo muy exhaustivo de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Y el objetivo es, intentar desentrañar las ideas de un hombre que construyó su obra sobre contradicciones. Y sobre todo, ideas que siguen vivas, que resuenan con una fuerza increíble en nuestros debates actuales sobre libertad, sociedad o la naturaleza humana. Totalmente. Y si te parece, podemos empezar por la idea central, la que es el verdadero epicentro de todo su pensamiento. Una afirmación que en su día fue una auténtica bomba. Adelante. La idea de que los seres humanos somos buenos por naturaleza y que es la sociedad la que nos corrompe. Esto, que hoy nos puede sonar hasta familiar, en el siglo XVIII fue un diagnóstico radical sobre el mundo moderno. Es el punto de partida de todo. Es una afirmación potentísima, desde luego. Y para entender de dónde sale algo tan rompedor, creo que es fundamental mirar primero al hombre, a la persona. Estoy de acuerdo. Porque Rousseau no era el típico filósofo de gabinete, ¿verdad? El artículo lo pinta como una figura casi novelesca, un perpetuo errante. Ajá. Nace en la Ginebra calvinista de 1712, un entorno súper rígido. Y claro, huye de allí con apenas 16 años. Su primera parada ya nos da una pista de cómo va a ser su vida. Se convierte al catolicismo bajo la tutela de la baronesa de Warens. Y ojo que esa no fue su única conversión. Años más tarde, para poder recuperar su ciudadanía ginebrina, se reconvierte al calvinismo. Vaya vaivén. Su vida es una cadena de bandazos de inestabilidad. No tuvo una carrera académica al uso. Fue sirviente, secretario, copista de música, tutor. Vamos, que no era un hombre de las élites. Y esa experiencia a ras de suelo le dio una perspectiva. Muy diferente. Claro, él conoció la dependencia y la humillación de primera mano. No hablaba de oídas, como quizá otros contemporáneos suyos de la Ilustración. Y parece que también conoció la culpa. La fuente destaca un episodio de su juventud, que él mismo cuenta en sus confesiones, y que parece que le persiguió siempre. ¿Te refieres a lo de la cinta? Exacto. Trabajando como sirviente, roba una cinta de poco valor. Le pillan, y en un acto de pánico acusa a una joven compañera. Un acto de cobardía terrible. Que le atormentará toda la vida, y que revela esa introspección tan profunda que tiene sobre la vergüenza, sobre la psicología humana. Es como si pasara el resto de su vida intentando entender por qué hizo algo así. Y esa introspección nos lleva a la paradoja más dolorosa y para muchos la más imperdonable de su biografía. Sí. Tenemos al hombre que escribe Emilio, o de la educación, posiblemente el tratado pedagógico más influyente de la historia. Una guía para educar a un niño en la libertad, en la autenticidad. Respetando su naturaleza. Exacto. Y sin embargo, este mismo hombre, según él mismo cuenta, tuvo 5 hijos con su pareja, Thérèse Levasseur. Y los abandonó. A los 5. En un orfanato. Es que ahí es donde a mí personalmente me cuesta reconciliar al hombre con el pensador. Es brutal, porque en el siglo XVIII un orfanato era poco menos que una sentencia de muerte. La mortalidad infantil era altísima. ¿Cómo es posible? No hay una respuesta fácil. El gran teórico de la crianza ideal, el que defendía una educación casi sagrada, comete un acto que es la negación absoluta de todo lo que predicaba. La brecha entre su teoría y su vida es insalvable. Es la contradicción central de su figura, y sus enemigos, como Voltaire, la usaron como un arma letal contra él. Él intentó justificarse, ¿eh? Habló de su pobreza, de querer protegerlos de malas influencias. Justificaciones un poco pobres, la verdad. Muy pobres. Pero lo que sí nos dice esto, junto con la paranoia severa que desarrolló al final de su vida, llegó a creer que filósofos como Hume o Diderot conspiraban contra él. Sí. Es que su filosofía no nace de una reflexión serena y distante, nace de un tormento interior, de una sipe febril.
Su pensamiento es visceral. Pues con este hambre tan complejo en mente, es fascinante ver cómo de ese torbellino personal nace una idea tan radicalmente optimista sobre el origen del ser humano. Es verdad. ¿Cómo llega a esa conclusión de la bondad natural? El artículo cuenta la historia y parece más una revelación mística que un proceso académico. Totalmente. Él mismo lo describe como una epifanía. Estamos en 1749. Va caminando a visitar a su amigo Diderot que estaba en la cárcel y lee en un periódico la pregunta de un concurso. De la Academia de Dijon. Eso es. La pregunta era: ¿ha contribuido el restablecimiento de las ciencias y las artes a purificar las costumbres? La respuesta esperada, claro, era un sí rotundo. Era el apogeo de la Ilustración. Pero él ve la luz justo en la dirección contraria. Exacto. Describe cómo se sentó bajo un árbol y rompió a llorar de la emoción al darse cuenta de que la respuesta era un no categórico. Varia. Las artes y las ciencias, lejos de hacernos mejores, nos han corrompido. Han creado lujo, desigualdad. Nos han alejado de nuestra virtud original. Escribe el discurso, gana el premio y se convierte en una celebridad de la noche a la mañana. Y a partir de ahí dedica su vida a desarrollar esa intuición. Justo. Vale, pues profundicemos en esa idea. ¿Qué significa exactamente bondad natural en ese estado de naturaleza? Porque el artículo deja muy claro que no quiere decir que fuéramos seres morales o altruistas. Es un punto crucial, sí. Su bondad es, en cierto modo, una bondad por defecto. Es la ausencia de maldad. O sea, no es que seamos buenos, es que no somos malos. Sí, exactamente. En su estado original, el ser humano es un animal solitario, autosuficiente. Sus únicos impulsos son dos principios que vienen antes que la razón. El primero es el amour de soi, ¿El amor propio? o el instinto de autoconservación, más bien. Y el segundo es la piété, la piedad, una repugnancia innata a ver sufrir a otros como nosotros. No somos malos porque sencillamente no tenemos ni la necesidad ni los motivos para serlo. Es un estado de inocencia presocial, entonces. ¿Y dónde empieza la caída? ¿Cuál es el pecado original en la filosofía de Rousseau? El problema empieza cuando dejamos de vagar solos y formamos las primeras comunidades estables. Al empezar a vivir juntos, a mirarnos, a compararnos, nace en nuestra psicología un nuevo sentimiento, uno que lo va a cambiar todo para siempre. ¿Y ese sentimiento es? Rousseau lo llama amour propre. Que se suele traducir como orgullo o vanidad, pero según la fuente es algo mucho más profundo, ¿no? Muchísimo más. Es el concepto clave para entender, según él, casi toda la miseria del mundo moderno. Es el interruptor psicológico que se activa y nos transforma. ¿En qué sentido? Dejamos de preguntarnos, ¿tengo lo que necesito para sobrevivir?, que es la pregunta del amor de soi, y empezamos a preguntarnos, ¿me ven los demás como alguien valioso? Ah, claro. La propia autoestima deja de ser un sentimiento interno y pasa a depender por completo de la opinión de los demás. Es el nacimiento de la ansiedad social. Es el motor de la comparación constante, de la envidia, de la necesidad de aparentar. Vaya, algo que en la era de las redes sociales es increíblemente fácil de reconocer. Podía ser hasta positivo. Fomentaba la excelencia, el querer ser el mejor bailarín o el mejor cazador. El problema gordo viene con la siguiente fase. ¿Qué sería? La invención de la agricultura, la metalurgia y, sobre todo, la propiedad privada. En el momento en que alguien cerca un trozo de tierra y dice «esto es mío», nace la desigualdad económica. Y ahí el amor propre se vuelve tóxico. ¿Por qué? ¿Cómo se conectan la propiedad y ese orgullo? Porque se crea una red de dependencias mutuas pero perversas. Los pobres dependen materialmente de los ricos para sobrevivir, eso es obvio. Claro. Pero, y esto es lo genial de su análisis, los ricos dependen psicológicamente de los pobres. Necesitan su trabajo, sí, pero sobre todo necesitan su reconocimiento, su sumisión, para alimentar un amor propre que ahora se basa en tener más que los demás. Entiendo. Y así la sociedad se convierte en un inmenso teatro de hipocresía, donde todos, ricos y pobres, viven alienados, fingiendo y manipulando para obtener lo que necesitan de los otros. Es un diagnóstico demoledor. Si esa es la enfermedad, esta corrupción a través de la dependencia, no me extraña que su obra política más famosa, El contrato social, empiece con esa frase mítica. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Exacto. Pero no se queda en la queja, en el lamento. Intenta diseñar una cura. Esa es su gran ambición. La pregunta que se plantea es monumental.
¿Es posible crear una forma de política que nos haga interdependientes sin que eso nos corrompa y nos esclavice? ¿Podemos conciliar la libertad del individuo con la autoridad del Estado? Y su respuesta es una de sus creaciones más famosas y polémicas. La voluntad general, la volonté general. Exacto. Un concepto que, como señala la fuente, es bastante resbaladizo. No es la suma de los deseos de cada uno, ni siquiera es lo que vota la mayoría. ¿Qué es entonces? Es la voluntad del cuerpo político, considerado como un todo, y su único objetivo es el bien común. Rousseau argumenta que si los ciudadanos deliberan en las condiciones adecuadas, ¿Qué condiciones serían esas? pues por ejemplo que sean relativamente iguales en riqueza y que estén bien informados. Si se dan esas condiciones, él cree que las voluntades particulares, las egoístas, se cancelan entre sí, y lo que emerge es esa voluntad general. Entiendo. Y la clave es que las leyes que salen de ahí deben ser abstractas y universales. Tienen que venir de todos y aplicarse a todos por igual, sin hacer distinciones ni nombrar a individuos concretos. Vale, entiendo la lógica. Una ley que busca el bien común y se aplica a todos. Pero sigo tropezando con la idea de la libertad. ¿Cómo puede ser que obedecer una ley, sobre todo una con la que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, me haga más libre? Intuitivamente suena a contradicción. Aquí es donde Rousseau introduce su frase más célebremente controvertida, la de que a un ciudadano se le puede forzar a ser libre. Que suena terriblemente orwelliano. Suena fatal, sí, pero el artículo nos da el contexto para entenderlo. Para Rousseau, la libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana en cada momento. Eso es libertad natural, la ley de la selva. La verdadera libertad es la libertad civil. ¿Y qué es la libertad civil? Es no estar sometido a la voluntad arbitraria de otra persona. De acuerdo. La idea de no ser el esclavo de nadie. Exactamente. Al obedecer la ley, que es la expresión de la voluntad general, y que tú mismo has ayudado a crear como ciudadano, en el fondo te estás obedeciendo a ti mismo como parte de esa comunidad. Ujú. Y lo más importante, esa ley impersonal te protege de la dependencia personal. Ya no dependes del capricho de un rey, de un señor feudal o de un jefe poderoso. Dependes de la ley, que es igual para todos. Es un intercambio, Cedes tu libertad natural ilimitada pero precaria. a cambio de una libertad civil que es segura y está garantizada por la ley. Entendido. Es una libertad republicana. Una libertad como no dominación. Pero seamos sinceros, la idea de forzar a ser libre sigue poniendo los pelos de punta. ¿Dónde está la línea que impide que un gobierno use esa excusa para aplastar cualquier disidencia en nombre de un supuesto bien común? Claro. Él creía que en una república bien fundada la voluntad general sería evidente. Pero sus críticos dicen, con razón, que no ofrece salvaguardas claras contra una mayoría que decide que el bien común pasa por oprimir a una minoría. Es el gran punto ciego de su teoría, o al menos el más peligroso. Y hablando de puntos ciegos, el proyecto de Rousseau tiene exclusiones que hoy son sencillamente inaceptables. La fuente es muy clara sobre su misoginia. Uf, sí. Su cuerpo de ciudadanos está formado exclusivamente por hombres. Es una exclusión flagrante, sí. Para él las mujeres pertenecen a la esfera doméstica, su naturaleza es distinta y su papel es complacer y ser útiles al hombre. Las ve como seres que operan en el mundo de la apariencia, de la seducción. Incapaces de la racionalidad abstracta necesaria para la política. Exacto. Incapaces de participar en la voluntad general. Es una contradicción demoledora. El gran teórico de la libertad y la igualdad natural, que fundamenta su sistema en la exclusión de la mitad de la humanidad. Pensadoras como Mary Wollstonecraft lo atacaron por esto casi de inmediato, claro. Como es lógico. Y hay otra propuesta suya casi al final del contrato social que hoy nos resulta como mínimo chocante. La idea de una religión civil. Sí, es una idea que desconcertó a muchos, incluso en su época. Después de construir todo un sistema político basado en la razón, va y concluye que ningún Estado puede sostenerse sin un conjunto de creencias religiosas compartidas. Que unan a los ciudadanos. Eso es. No una religión concreta como el cristianismo, sino unos dogmas mínimos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues muy básicos. La existencia de un Dios providente, la vida después de la muerte con recompensa para los justos y castigo para los malvados. Y lo más importante, la santidad del contrato social y de las leyes. Y añade un dogma negativo, creo recordar. Sí, que hay que prohibir la intolerancia. Toda religión que sea tolerante debe ser tolerada.
Bueno, hasta ahí puede sonar relativamente benigno. Pero las consecuencias que saca de esto no lo son tanto, ¿verdad? Para nada. ¿Qué pasa con los que no creen en esto? ¿Con los ateos? Aquí es donde su propuesta se vuelve siniestra. Argumenta que un ateo no es un ciudadano fiable. Como no teme a un castigo divino, sus juramentos no valen nada. Así que puede ser desterrado del Estado. Desterrado. Pero la peor parte es la que le reserva al hipócrita rusiano, a aquel que reconoce públicamente los dogmas de la religión civil, pero luego actúa como si no creyera. Para esa persona, Rousseau prescribe la pena de muerte. Pena de muerte. Por haber cometido, dice, el peor de los crímenes, mentir ante la ley. Es una conclusión escalofriante. Sin duda. Un teórico de la libertad que acaba defendiendo la pena de muerte por motivos de conciencia. Es el Rousseau de las contradicciones en estado puro. Totalmente. Entonces, al final de este recorrido, con todas estas luces y estas sombras tan pronunciadas, ¿cuál es el legado que nos queda? Pues su influencia es tan inmensa como ambigua. Fue el faro de la Revolución Francesa, inspirando por igual a sus alas más moderadas y a los jacobinos más radicales. Pero su impacto va mucho más allá. Muchísimo. Immanuel Kant lo idolatraba. Se cuenta que la única vez que faltó a su metódico paseo diario fue el día que se quedó en casa absorto leyendo el Emilio. Qué bueno. La idea kantiana del imperativo categórico, esa ley moral que la razón se da a sí misma, es casi una traducción de la voluntad general de Rousseau al plano de la ética individual. Y su sombra se alarga mucho más en el tiempo. Hasta hoy, sí. En el siglo XX, un filósofo político tan importante como John Rawls reconoció que su gran obra, Una teoría de la justicia, era en el fondo un intento de dar un contenido liberal y concreto a la idea de la voluntad general de Rousseau. Se le ve como el padre del republicanismo cívico, de las democracias deliberativas. Sí, de la idea de que la comunidad es fundamental. Pero, por el otro lado, sus críticos lo señalan como el padrino intelectual de los totalitarismos, de las tiranías que actúan en nombre del pueblo y aplastan al individuo. Es decir, un legado de doble filo. Se le puede leer como una defensa de la democracia más pura o como la justificación de la opresión más absoluta. Y esa es la gran pregunta que su obra nos deja, tan relevante hoy como en el siglo XVIII. Su proyecto de reconciliar la libertad individual con la autoridad colectiva, de encontrar una forma de comunidad que no aplaste al individuo. ¿Es un manual para la auténtica liberación humana? ¿O, por el contrario, es el diseño de una tiranía más sofisticada? Una en la que, en nombre del bien común, se nos puede forzar a ser libres. Una pregunta que sigue abierta. La tensión en esa pregunta es quizá su herencia más duradera. Queridos espectadores, al salir del mundo lleno de contradicciones pero también iluminador de Rousseau, despidámonos con esa gran pregunta en mente. ¿La libertad pesa más o la sombra de la comunidad? Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Si les gustó el vídeo, por favor den like al botón para mostrar su apoyo. Compartan en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que hemos contado, porque sus opiniones enriquecen este debate. No olviden suscribirse al canal para que sigamos profundizando juntos en futuros vídeos. Y finalmente, indiquen en los comentarios los temas que quieren que trate en el próximo, quizás sigamos el rastro de otro pensador contradictorio. Hasta pronto, quédense con pensamientos libres.